tengo el placer de conocer a Padre Pizarro y con él paso por acá, como él lo dijo, a caminar y comer. Y yo lo invito a un cafecito aquí, un café cubano, y compartimos un poco, un rato aquí a nosotros. Entonces, agradecemos la presencia tuya, Padre, y si puede hablar con nosotros sobre tu trabajo en Haití. Gracias. No sé qué hablar, ustedes están comiendo ahí, siempre listo, ¿no? En 2 minutos preparado todo. Cuando ustedes decían, en mi país hay 2 equipos de fútbol que son famosos, el Colo-Colo y la Católica. No, la U, esos los muchos fuera. Pero ya hay guerra, ¿no? Bueno, el tema es que había un compañero de noviciado que siempre decía, por una intención particular, roguemos al Señor. Un año completo, por una intención particular, roguemos al Señor. Bueno, y todos rogábamos al Señor, hasta que supimos cuál era la intención particular, que ganara el Colo-Colo, ¿no? Que era nuestro club enemigo de la mayoría, ¿no? Así que cuidado con las intenciones particulares, ¿no? Oigan, que Eric me invitó a hablar, me acordé también que Marcelino, que ustedes deben conocer, siempre cuando vengo para acá me dice que hable. Yo digo, ¿pero de qué voy a hablar? De cualquier cosa habla. Entonces, me puso la semana pasada un título, me dijo, habla. ¿De qué voy a hablar para la Manresa? Habla sobre la felicidad en el matrimonio. El día anterior, pero Marcelino, yo nunca me he casado para empezar, ¿no? Y que voy a hablar del matrimonio, no tengo idea. Y más encima de la felicidad. Pero me hizo hablar. Entonces, es cosa que los curas nos pongan el tema, dice, y amplificamos, ¿no? Cualquier cosa. Me invita Eric que les cuente un poquitito mi trabajo, me da un poco de pudor porque, bueno, ya hace 2 años estuve aquí contándoles un poco lo que hacíamos y voy a recordar algunas de esas cosas y más que nada dar mi testimonio. Yo creo que he tenido un cambio, perdone, ustedes son más jóvenes algunos, ¿no? Pero la mayoría de acá tenemos solo 65, así que podemos hablar de tú a tú. Yo tengo 65, recién cumplidos, y he vivido unos tiempos súper interesantes y creo que es bueno, algunas veces, pocas, hablar de eso, ¿no? Como testimonio. Y parto quizás de eso, porque les conté hace 2 años que yo fui rector, presidente de varios colegios, estuve a cargo de la educación latinoamericana de los jesuitas, desde Arica hasta aquí, hasta el Colegio Belén, ¿no? Era el responsable de todos los colegios. Entonces, siempre tuve cargos de responsabilidad en la compañía, hasta que a los 60 años ya terminaba siendo de presidente de un tecnológico y le dije a mi provincial, oye, no me destinen a otra cosa, sino que aprovechen mi experiencia y ofrezcámosla a algún lado, ¿no? Experiencia en gestión. Yo con una ingenuidad así grande, ¿no? En cualquier lado. Y bueno, Dios movió los palillos y me puso en Haití. Y la verdad es que ha sido duro, ¿no? Por eso digo con mucha ingenuidad. O sea, yo a los 65 años, a los 62 años, me fui a Haití con mucha pasión, muchas ganas de construir ahí mi vocación, desarrollar mis últimos años. Dije, mira, 6 años, a los 70 me regresaré a Chile después de haber aportado algo, pero la verdad es que ha sido muy duro porque me descolocó. Me descolocó porque yo siempre había estado, o hace mucho tiempo, un status quo bien cómodo, ¿no? Lo que significa tener responsabilidades, tener cierto poder, ¿no? Medios, entonces, bien. Y llegar allá y encontrarme con la vulnerabilidad del hombre, la vulnerabilidad
naturaleza. La vulnerabilidad no solamente del hombre, sino que de la humanidad, porque muchos hombres han tratado de reconstruir Haití y no han podido. Y también de las personas, los hombres y de las mujeres, ¿no? que son igual que nosotros, cambian de color, pero somos iguales y sin embargo no pueden salir adelante. Por más esfuerzo que hagan, hay una especie de cultura detrás que les pesa, ¿no? Que es el tema de la esclavitud, que no se la pueden sacar de encima. Eso siempre está presente, por eso trabajan solos, les cuesta trabajar con otros, hay siempre sospecha. Y eso hace que al final tengan una cultura muy desorganizada, imposible de trabajar en equipo o pensar juntos en un proyecto. Inhabilita eso. Y después el horror que significa la violencia. Yo le contaba a Eric que todavía estoy con los ojos abiertos porque en mayo escucho gritos a las 6:30 de la mañana, ya eran 10 para las 7, estábamos terminando la misa, y gritos fuertes, muy desgarradores. Yo todavía los tengo acá. Como buen valiente, terminó la misa, me fui a mi oficina, ¿no? Porque se escuchaban balas, ¿no? Y después de los gritos. Entonces me encerré en la oficina al fondo y esperando que mis compañeros, que yo vivo con 4 jesuitas haitianos, contaran un poco qué había pasado, pero ya me metí en mis cosas y me llegan unas fotografías. Las miro y hay un grupo de personas tiradas en el suelo con mucha sangre, la fotografía en colores. Salgo rápidamente a mostrársela a mis compañeros y les digo, oye, mire lo que me mandaron. Me dicen, aquí afuera. Cuando escuchamos los gritos eran que estaban matando con machete a esas personas, ¿no? Con machete. Perdón, están comiendo, pero... Y las quemaron, ahí, en la puerta de mi casa. Todo el día los pedazos así ahí en la puerta, uno abría la puerta de mi casa y estaban ahí, ¿no? 14 personas. Y en la tarde llegó una de esas barredoras, de esos camiones, esas barredoras, las paramecánicas, estas bulldozer, y recogió lo que quedaba a un camión de basura y aquí no pasó nada. O sea, para nosotros eso es muy impactante, ¿no? Para mis compañeros, los otros 3 también, pero ya los 2 días, 3 días ya se olvidó, ¿no? O sea, no era tema. Yo todavía seguía con los ojos inflamados del horror. A las semanas después me fueron a dejar al aeropuerto, ahí unos perros comiéndose a un señor quemado también, y el chofer me dice, no, si esto a cada momento. Como yo no puedo salir de la casa por razones de seguridad, entonces no me doy cuenta, más que cuando me llegan los mensajes de la Embajada de Estados Unidos, del terror que se vive ahí, ¿no? Entre las muchas maras que hay. Entonces eso es, me ha tenido, primero me desubicó mucho, cuando les digo a esta edad, pero después me fui construyendo. Me he ido en este último tiempo construyendo, adquiriendo sentido, ¿no? Y miren, si uno tiene que hacer los últimos años con lo que yo comprometí, lo que yo prometí alguna vez, bueno, este es un momento de verdad, ¿no? Y saber que esto está pasando en muchos lugares, porque les contaba a algunos de ustedes, lo que estamos viendo en Haití es un anuncio de lo que van a vivir muchos países a propósito del cambio climático. Porque gran parte del problema de Haití, aparte de lo que ya describí, es que no tienen, hay una gran sequía, por lo tanto los campos ya no existen, no hay trabajo, no hay comida en los campos, la gente se va a las ciudades no dan abasto con todo lo que significa para dar de comer, educación, entonces al final se ha transformado en una ciudad donde todos quieren luchar para poder vivir unos contra otros, ¿no? Y un porcentaje grande de esas personas, sobre todo los jóvenes, da mucha pena cómo los jóvenes tratan de sobresalir, los que tienen algo todavía de esperanza, ¿no? Y esos tratan de huir, ¿no? Irse de cualquier manera
así como lo están haciendo en Cuba, en otros países, aquí por esto, ¿no? Huyen hacia el extranjero. Cualquier posibilidad que tienen, huyen. Bueno, eso va a empezar a pasar en cualquier país y en muchos. ¿En qué parte de Haití está usted, padre? Puerto Príncipe, en la ciudad capital, que es la más violenta en este minuto, pero se ha extendido casi la mitad del país. Habla que, depende de quién lo mire, pero hablan que un poquito más de la mitad del país está tomado hoy día por las distintas maras, ¿no? ¿Qué significa tomado? Que tú no puedes ingresar, tienes que pagar un peaje, o que estás sujeto, si eres blanco, también haitiano, sí, si eres profesional, a kidnapping, o sea, a secuestro, ¿no? Y se paga caro por el secuestro. Entonces, por eso que está tan tomada, tú no te puedes mover por muchos lados. No todo funciona, no hay presidente, no hay Corte Suprema, no hay nada, ¿no? ¿Ah? Todo anarquía o mucho discurso, ¿no? Pero la realidad va para otro lado. Entonces, ha sido bonito este último tiempo, aquí termino un poco, que creo que a la edad nuestra, pensar en cosas un poco a más largo plazo, digamos, que los problemas que estamos viviendo no hay que dramatizarlos, más bien hay que tratar de buscar por dónde enfrentar la realidad, reconociendo la realidad, ¿no? Termino la idea un poquito, se me vaya, que uno tiene que no dramatizar las cosas, pero sí estar con los ojos lo más abiertos posible para ser realista. Creo que eso ha sido muy importante como descubrimiento, ser realista. Porque cuando uno ve las cosas con el dato, que las cifras te digan, que las cosas te hablen, tú puedes enfrentar y dar soluciones. Otra cosa es cuando tú tapas la mirada, ¿no? Y le enfrentas las cosas con miedo, no las quieres mirar, y cuando tienes que tomar decisiones, ya es tarde. Ya es tarde o tomas malas decisiones. Creo que ha sido una cosa bonita eso de aprender a mirar, que los datos te digan la verdad, ¿no? De las cosas, enfrentarlas y saber con esperanza que, mira, a pesar de nuestra edad, se puede hacer muchísimo. Y hay mucho por hacer, y sobre todo como mensaje para los más jóvenes. Perdón. Esa es una pelea histórica. Ustedes saben que los haitianos llegaron hasta Santo Domingo, ¿no? Los haitianos invadieron Santo Domingo y eso no se lo perdonan los dominicanos a los haitianos nunca. Hubo mucha muerte y hoy día estamos en un momento bien difícil. De hecho, tuvimos la frontera cerrada 4 meses. Se abrió hace bien poco, porque en el norte de Haití los haitianos decidieron construir un canal para sacarle agua al río que divide. En el norte hay un río que divide los dos países y los haitianos decidieron sacarle agua para regar. Y eso encendió la furia de los dominicanos, con razón. Oye, vamos a sacar agua de ahí, lo mínimo es que nos pregunten y lo mínimo es que veamos cómo mitigamos el tema medioambiental, pues. Pero esta es una pregunta muy grande para el haitiano, o sea, nunca han hecho estudios ambientales, o sea, no pasa por la cabeza hacer un estudio ambiental, o sea, ya tengo que salir adelante para enfrentar un cerro, corto el cerro y listo, paso por ahí, ¿no? O hay que desviar el agua, desvío el agua, pero hacer un estudio, eso. Entonces, Dominicana rompió relaciones. Eso fue en agosto, y mandó
tanques, helicópteros, era como Vietnam. Mostraban las imágenes de los helicópteros llegando a la frontera, los tanques, esas tanquetas nuevas, ¿no?, para instalarse, y los haitianos al otro lado del río mirando con arcos y flechas. Porque cero posibilidad de defenderse, ¿no? Y además era un espectáculo para los niños mirando al otro lado del río estos helicópteros, como digo, esas máquinas modernas, ¿no?, que se instalaron al otro lado. Y estuvieron cerca de 2 meses ahí, hasta que hace poco, hace menos de 3 semanas, Dominicana dijo, mira, ya abrimos las fronteras. Y Haití dijo, no, pues dignidad ante todo, nosotros no vamos a abrir las fronteras. Entonces se abrieron por un lado, pero del lado haitiano no. Pero se cansaron los productores o los pocos campesinos que van quedando en la zona de Haití, y al final, la semana pasada, arrasaron con el puente, rompieron las barreras y el portón, lo tiraron al río y pasaron hordas a Dominicana, ¿no? Los pobres dominicanos comentaban que venían cientos de haitianos del otro lado del puente, así avanzando, ¿no? Y vienen a vender sus productos. Venden sus productos, compran arroz, compran frijoles, y del otro lado venden huevos, estas cosas de maní, esas cosas chicas, ¿no? Y esa es la relación que tenemos, o sea, es muy tensa todavía, ¿no? Y cuando digo cierre de fronteras es que no podíamos pasar ni por tierra ni por aire, está totalmente cerrado, o sea, no había forma de ir para el otro lado, con muchos problemas. Los jesuitas, tenemos los estudiantes jesuitas haitianos en Santo Domingo. Ellos no podían volver, hubo un tiempo de vacaciones de por medio ahí, no pudieron venir. O sea, estamos con problemas con Dominicana y no se ve cómo se soluciona. ¿Y en qué ciudad, dónde fue el cruce ese? ¿Cerca de Dajabón? Dajabón y Guanamén, ahí. Es una ciudad que se llama Dajabón, que es de Dominicana, y el otro lado del puente se llama Juana Méndez o Guanament. Lo separa un puente, son 20 metros. Quiero hacer una observación histórica, padre. Claro. No solamente los haitianos llegaron a Santo Domingo hace 150 años, lo que fuera, sino que cuando el presidente Leonel, hace como 15 años, fue a visitar, el primer presidente que fue a visitar Haití en como 60 años, le entraron a tiro. Y yo se lo digo porque da la casualidad que yo estaba en un grupo donde el presidente nos los contó. Y tuvieron que mandar helicópteros, y los helicópteros, primero, muy inteligentemente, el presidente Leonel le dijo a su guardia, no disparen. Es decir, no disparen porque van a decir que fueron los dominicanos los que dispararon. Y el presidente salió de Haití escoltado con 2 helicópteros al lado para poder salir. Y eso fue un total desastre. Esa es una observación histórica. Una segunda observación. Sí, claro que sí. La segunda observación que hago, porque usted mencionó el cambio climático. Quiero decirle que el problema grave de Haití no es el cambio climático. El problema grave de Haití es que ellos, desgraciadamente, por su pobreza, talaron todos los bosques, y eso es lo que ha alterado el clima en Haití. ¿Qué? Luego hago esa observación. Pero bueno. La pregunta es ¿por qué lo tuvieron que hacer para poder? Sí, hay No, mucha... Eso es reconocer, eso es hacer de que todo está en buscar el dinero, buscar el negocio. Pregunta cómo estaba el pueblo cuando estaban los grandes, los señores, ¿cómo se llama? Que tenían todo dominio. Papadoc y toda esa gente, cómo vivía el pueblo en aquel entonces. Claro. Y vivía muy pobre, pero vivía aún mejor de lo que es ahora.
Sí, miren, aquí ustedes saben que la historia en todas partes se escribe de distintas maneras. Lo que todo es complejo, ¿no? Las cosas no son negros y blancos, ¿no? Entre el blanco y el negro hay muchos matices. Hay un historiador, que esto es re interesante, que se llama Piketty, ¿lo han escuchado hablar? Perdón, un economista. Vale la pena leerlo, tiene varias cosas bien buenas, es un francés. Y entre las cosas buenas que ha hecho este último tiempo, es uno de los candidatos al premio Nobel próximo, hizo un estudio sobre el impacto de lo que significó la deuda haitiana en el mundo. Y la deuda haitiana significa que cuando fueron expulsados los franceses pusieron condiciones, ¿no? Nos vamos, pero ustedes tienen que pagarnos el territorio que hemos perdido. Y pusieron un precio que ha sido pagado año a año desde el año 1800 y tanto al comienzo, ¿no? Porque fue el primer país que tuvo la independencia, hasta 1900, creo que 56. Desde 1800 y tanto, 1803, hasta 1004, hasta 1956, pagando un interés que fue 16 veces más de lo que fue el costo. Por lo tanto, él saca cuentas y dice, gran parte de la riqueza de la gente que tiene dinero en Francia se debe a... El origen es la deuda de Haití. Y fue reconocida por un presidente, no me acuerdo el nombre, de dos anteriores que Macron. Bueno, la reconoció, sin embargo, dicen no la vamos a poder pagar, ¿no? Y no la vamos a pagar nunca. Pero es una deuda declarada. Entonces, por un lado eso. Segundo, que gran parte efectivamente de la deforestación ha sido causada porque se consumió, se autoconsumió, pero también porque si uno va a Europa puede ver muchas puertas de madera de Haití, de República Dominicana, de Colombia, ¿no? Puertas, ventanas de Cuba, también, ¿no? También, entonces, sí. Entonces, es difícil decir que es un problema de los haitianos. Agrégale que además el autoconsumo de leña, de la madera que se consumió internamente, es porque todos los países cerraron fronteras porque era un muy mal ejemplo. O sea, mal ejemplo porque liberó a los esclavos. Y ningún país quería que eso fuese un ejemplo para que también tuviese que hacerlo. El contagio, ¿no? Lo querían evitar. Entonces cerraron fronteras y esta gente se quedó encerrada ahí durante muchos años, casi siglo. Años antes pensaba que era una esperanza para Haití, la administración de Jean-Bertrand Haití. Porque viniendo de un ex-anciano comprometido, ¿en qué falló ese plan? ¿O cuál fue la realidad que no levantó estructuralmente Haití? La segunda, para hacer las dos juntas. ¿Tú ibas a hacer otra pregunta? No, quería hacer unas anécdotas de experiencia personal. Yo he tenido la suerte de visitar todos los países de Latinoamérica y Centroamérica, menos Bolivia y Paraguay. Y he estado en Haití 2 veces, con 40 años de diferencia a las visitas. Haití es el único país donde yo he visto miseria. Hay pobreza en todos lados, igual que aquí. Pero miseria solo la he visto en Haití. Y la segunda cosa es que la segunda visita mía, la primera fue en el año 76, la segunda en el año 16, pensé que iba a haber una mejoría, iba a haber cosas mejores, y fue una decepción que 40 años después ese país estaba peor que lo vi la primera vez. Y entonces mi pregunta es un poco, como dice aquí el caballero, ¿qué esperanza hay para ese país? Sí. Esperanza siempre es que hay, y ellos la tienen mucho. Ahora hay que ser objetivo, que es muy difícil
que venga una solución interna. Ellos hablan mucho de la solución interna. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, lo que más urge es parar las bandas. Las bandas tienen que ver con Aristide y los otros políticos, un momento después de básicamente después del terremoto, ¿no? Que llegó mucho dinero. Entonces ahí se trataron de organizar los partidos políticos para poder sostener todo esto, y cada partido político al final empezó a pagar a bandas, ¿no? A bandas armadas, recuperando armas, porque recuerden que antes que llegaran las Naciones Unidas, antes del 2010, se disolvieron las Fuerzas Armadas. Les dijo, váyanse a sus casas todos, se disuelve el ejército. Pero estos tipos se fueron con las armas a su casa, ¿no? Entonces, cuando los políticos empezaron a necesitar apoyo, estos son los que salieron a apoyar a los políticos. Pero pasaron los años y ya los políticos, y esta gente empezó a crecer, digo, los gangs se empezaron a federar entre ellos, a ponerse de acuerdo entre ellos, y hoy día tienen muchísimo más poder, y los políticos, los pocos que quedan, ya no tienen ninguna capacidad de manejar a estos políticos, ¿no? Se habla de 250 maras o gangs, muchas de ellas pandillas federadas. Por lo tanto, las Naciones Unidas ahora autorizó la llegada otra vez de las Naciones Unidas. Está autorizado desde septiembre, pero nadie se ofreció, salvo Kenia. Y Kenia se ofreció, levantó el dedo y desde allá le dijeron, oye, pero primero tenemos que resolver nuestro problema, ¿cómo se ofrecen, ¿no? Entonces la Corte Suprema puso un párele y también un grupo de políticos. Al final el grupo de políticos, el Parlamento dio el permiso, falta la Corte Suprema. Sin embargo, llegan los kenianos a visitar Haití para poner un poco a ver qué hacemos. Ellos ofrecieron a 1000 personas, 1000 policías, 1000 militares, y llegan allá y se encuentran con que, mira, con 1000 no hacemos nada. Si hay 16, 20.000 armas en la calle, ¿qué hacemos nosotros con 1000 policías? Entonces hablan de que necesitan por lo menos 5000. Nadie se ofrece, salvo levantó el dedo Jamaica, digo, aportamos un poquito, y Guyana. Pero ahora Guyana, con el problema que tiene con nuestro amigo Maduro, baja el dedo, ¿no? Entonces queda todavía Kenia y Jamaica. Y Estados Unidos puso 200 millones de dólares, cuesta 400. Un año puso 200. Entonces, todo el mundo está preocupado de Medio Oriente, está preocupado de Ucrania. Y entonces aportar para Haití, deuda histórica, todo lo que uno quiera considerar, no importa, menos América Latina, entonces el Caribe. Entonces, termino para decir que hay un problema que ya se complejizó, ¿no? Supera el tema de las personas. O sea, Aristides para algunos es un mafioso, para otros le quitaron el poder los norteamericanos porque hizo presente que tenían que pagarle la deuda histórica, ¿no? Y Francia y Estados Unidos lo sacaron, entonces es una víctima, y para otros es un mafioso. Entonces, y algo de los dos lados hay, porque tiene una universidad, es la única que está viva hoy día, así más levantada y afirmada, porque la fundación que hizo detrás fue con dinero que le daba a Estados Unidos y otros más, ¿no? En su momento cuando era presidente. Entonces hay algo ahí. Sí, yo hacer un comentario apoyando aquí con mi amigo de que el Estado ya también dice una anarquía no solamente en las calles, sin tráfico, y tráfico por donde encuentre espacio. Parte del reto también es la fuerza económica y de pertrecho militar del narcotráfico mexicano, porque el trampolín para Europa, uno de ellos, es vía, gracias, el trampolín hacia Europa, uno de ellos, por la misma ubicación geográfica, es vía Haití. Entonces, uno puede tener la autoridad, el parlamento, un presidente elegido tiene la autoridad, pero el poder, el músculo de movimiento viene muy fuertemente por el narcotráfico mexicano, que pues por ahí están metiendo mucha de la droga o mandando mucha
que va hacia Europa. Puede ser, sí, ¿va? Hoy día no, porque hoy día las empresas de aviones es American, Sunrise y párele. O sea, no hay más. Hay una interna que va entre las islitas, pero no hay. Con México casi no hay. Sí, ellos no lo que es el movimiento Informal comercial puede normal, ser. sí, no, claro, el movimiento comercial y normal, entre comillas, tratan de no tocarlo porque vieron lo que pasó en Colombia, o sea, ellos saben lo que pasó en Colombia cuando se les volteó Pablo Escobar y se fue contra el gobierno, entonces se lo acabaron. Entonces ellos navegan de por bajo, que es cómo poder navegar de por bajo, dejen a las aerolíneas, los comerciales, el supermercado que haga su cosa y nosotros seguimos el interés nuestro, no es controlar el país, sino poder seguir manejando el camino. Si uno tira una línea de Venezuela hacia afuera, de ahí para abajo, donde Venezuela, esa línea toca Trinidad y Tobago, de ahí para abajo es el Comando Sur, de ahí para abajo, para arriba, el Comando Norte. Y entonces, y los Estados Unidos vigila mucho eso, porque pues el tema del narcotráfico y el dinero que mueve esta gente es inmenso. De alguna parte llega el dinero porque las armas que tienen son cada vez mayores. Bueno, el tema es que yo... Un comentario. Acabo de sacar aquí que la población de Haití en este momento es entre 11 y 12 millones de personas. En un terreno que es como la mitad de la provincia de Oriente o la provincia de Oriente en Cuba. O sea que es una masa de gente ahí donde ni siquiera pueden producir, donde no pueden producir su propia comida, no pueden crecer cosas porque el terreno está. La única manera que podrían sobrevivir es teniendo industrias de afuera. O sea que yo veo la cosa muy mal. Sí, sí. Por eso el tema que hablaba recién, el tema, y con eso termino ya, que hay que ser lo más objetivo posible, que los números, los datos hablen, ¿no? Para poder enfrentar. Lo que hacemos los jesuitas allá es un esfuerzo por educación, porque son 11 millones de personas. Son 11 millones de personas. Que quieran o no quieran, afecta a la sociedad latinoamericana y el Caribe. Por lo tanto, algo hay que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces tenemos una pequeña red de colegios que se llama Fe y Alegría. Son escuelitas. Son 15 escuelitas. Tenemos fichas en la Universidad Católica, Notre Dame, que la lleva un jesuita. Y después cosas chicas, 2 parroquias, un centro de espiritualidad, ¿no? Pero el esfuerzo grande es educación. De hecho, yo vivo bombardeado, como soy, se supone que como soy extranjero tengo dinero, entonces la cantidad de peticiones de ser padrino me piden Yo ya en este minuto ya he aprendido, ¿no? Cómo jugar por las cosas que valen la pena. Son tantas las necesidades que tú tienes que optar, ¿no? Incluso personas. Entonces, dentro de lo que uno puede, ayudo. Bueno, mi trabajo específico es ayudar en la orgánica, ¿no? En la gestión, de organizar el caos que existe entre mis compañeros. Y personas así, cuando me piden, yo lo único que estoy ayudando y hago esfuerzo, pido plata a mi familia o en Chile, a estudiantes. O sea, muchos jóvenes que quieren estudiar. Y eso digo yo. Y no todos también, pero hay algunos que dicen, vale la pena apostar, ¿no? Porque ese es el futuro. Los que tienen un poquito más de ganas y de esfuerzo que han mostrado. Padre, oyendo a usted, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que usted no se desespera? Hay momentos en que uno quiere tirar varias veces he querido tirarle esponja, me he venido a confesar con Eric, ¿no? Pero mire, después uno mira, son 11 millones de personas. Ahí no miro a mi Dios y somos 33 viviendo allá, 30
en el extranjero en formación. Y de los 30 que estamos allá, somos 2 extranjeros. Emilio, que ustedes conocen aquí, Emilio Travieso, que es americano, y yo, somos los 2 que estamos allá, y siempre nos preguntan lo mismo. Mi familia me pregunta mucho, ¿qué haces allá? Pero mientras tenga sentido así de plenitud, no sé, como les digo, de servir, que uno puede hacer algo, hasta los 70 por lo menos, algo haremos. Había un cura, no jesuita, que venía aquí a hablar en St. Augustine, que se llamaba Father Luke Jolicoeur. Ya. Todavía él tenía escuelas, etcétera, y le daban donaciones a él. ¿Ya eso existe o no existe? No sé. Una cosa, yo llevo ya 4 años, pero no conozco todo porque no hay posibilidad, yo no puedo salir de la casa, y después como no hay medios de comunicaciones formales, entonces no se conoce mucho. Los medios de comunicación son informales, son las redes sociales. Entonces uno de repente se entera cosas como estas, ¿no? Mira, existe esta red, me enteré hace poco de una red, metido con el tema que tenemos que formar profesores, y me acabo de enterar que hay algo muy bueno en el norte, pero que nadie conoce. ¿Qué es lo que está haciendo Travieso? Emilio es muy inteligente porque se fue al norte, ahí un poquito más tranquilo, ¿no? Y él trabaja ayudando, tenemos esta universidad que es la católica, tiene una sede allá, una sala así donde se forman, da clases en el área de economía, creo, ¿no? Una clase. Y después ayuda en una de estas escuelas como capellán de Fe y Alegría, y da clases online para México, Estados Unidos. ¿En qué ciudad? Él vive en Guanamén, en el norte. Padre, usted acaba de mencionar que Emilio fue inteligente, que está en el norte. Le digo yo. Él no, no quiere, estuvo viviendo en Puerto Príncipe y vivió toda esta tensión, dijo, yo no vuelvo más, yo quiero Haití, pero mándenme al norte. ¿Sí? entiendo. En el norte está literalmente la capital del norte, Cap-Haitien. Han habido rumores de que existe el deseo de, dentro del mismo Haití, dividirse. Porque lo que es Cap-Haitien es muy diferente a lo que es Puerto Príncipe. Y mucho menos decirlo desde el punto de vista de cómo se manejan. Obviamente son cosas que internamente la puede discutir otro mejor que yo. Pero mi pregunta viene a si usted ha escuchado algo de eso que es verdad o qué. Porque yo he escuchado historias desde que, y perdóneme que le toque este tema, yo he escuchado historias desde que han salido fuera del país a pedir ayuda para tratar de hacer una división dentro de Haití y tratar de que Cap-Haitien pues, pueda hacer una cosa diferente, porque consideran que ellos consideran que puede tener más éxito. Hoy día todo el país con problemas, o sea, no es un problema nomás. Cap-Haitien ahora están, por ejemplo, con un problema grave en estos días de violencia. Lo que pasa es que llegaron de distintos lugares de África a Haití y ya también a Dominicana. Entonces en Haití quedaron 3 tribus de 3 zonas distintas, y una se ubicó en el norte, Cabo Haitiano, Fort Liberté, otra en el centro que se mezcló con árabes y otra en el sur. Entonces es impresionante cómo entre ellos mismos, de hecho le echan la culpa los el presidente que mataron era del norte. Entonces ellos dicen que los que lo mataron son los mulatos, que son negros igual que todos, pero entre ellos se distinguen. Incluso el creol es distinto del norte y del sur y del centro. Tiene frases muy distintas. Entonces entre ellos hay mucha rivalidad, pero por orígenes. Y los de República Dominicana también, ¿no? De hecho,
ellos dicen que nunca tuvieron COVID. De hecho, algo de verdad es porque yo nunca lo he visto allá. Yo llegué terminando la pandemia y estaba con la mascarilla y el único ridículo que usaba la mascarilla, nadie allá lo usaba, ¿no? Y nunca vi COVID, ¿no? Y tampoco se hacía mucho el test en todo caso, pero no había. Cuando hubo cólera, yo fui, ¿no? Y vi gente botada en las calles, vi gente en los hospitales muerta, ¿no? Que no tenían cómo enterrarla. Eso un poquito después del terremoto. En cambio con el COVID, nada. ¿No? Por eso ellos dicen que es la raza, ¿no? Que ellos comparan que es una parte de Zaire. Por ahí ellos vienen la mayoría y dicen, no, si nuestra raza es más fuerte que los de al lado, que los dominicanos, que sí tuvieron. Tiene que ver algo con eso y también tiene que ver que no hay muchos turistas. No llegan turistas en realidad. Esa es una aplicación más científica. No, porque por seguridad, por seguridad no. O sea, tú ves como extranjero y es más proclive que los secuestros. Sí. Sí, en mi casa han secuestrado a 2. O sea, a uno lo han secuestrado 2 veces y ya tuvo que irse a Canadá. Y al otro lo secuestraron en la zona norte de Haití, de Puerto Príncipe, y nos quitaron la casa del noviciado. Nosotros teníamos el noviciado en Puerto Príncipe. Una noche empezaron a disparar, entonces al día siguiente el maestro novicio sacó a los 7 novicios y los llevó a Guanamén, al norte, y a la semana llegaron estos gangs en camioneta, robaron todo, y a la semana vieron que la casa era buena, volvieron y se instalaron ahí, y hoy día viven ahí, vive Barbecue, que es el jefe de los mafiosos, vive en el noviciado jesuita. Y nosotros no podemos hacer nada. Hablando sobre el COVID, se suponía que había la medicina esa hydrochloroquine, que se había estado usando por años para tratar otras enfermedades, y por eso es que los haitianos no tuvieron el problema de COVID. No. Salud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias porque ya. Muchas gracias por Alejandro por su presentación. Cuídense. Trataremos. Cuídense.